Ayer, con casi un siglo, murió Simón Peres. Quizá una de las frases que mejor sintetiza su vida la ha dicho el actual ministro israelí de Educación, Bennett, que aun siendo su enemigo político e ideológico, afirmó que Peres escribió la historia con sus propias manos. El israelí más famoso del mundo, como lo definió ayer precisamente Enrique Zimmerman, estuvo desde hace 70 años involucrado directamente en la vida política de Oriente Próximo y por tanto en la del mundo. Y aunque participó incluso en el año 1948 en la fundación del Estado de Israel, si hubiera que sintetizar su vida política en dos grandes hechos, en dos grandes hitos, creo que habría que hablar de los acuerdos de Oslo y del programa nuclear israelí. Los acuerdos de Oslo fueron la primera vez que en serio se pudo intentar crear el Estado palestino y se pudo firmar la paz, al principio en bloque o después uno a uno con los estados árabes. Con el comienzo de la autonomía para Gaza y Jericó, lo que se permitió al final no fue el nacimiento del Estado palestino, que resultó fallido, pero sí el hecho de que en el año 94 Jordania firmara la paz con el Estado de Israel, lo reconociera y fuera el segundo Estado árabe, y el último, en reconocer a ese país. El primero fue Egipto en el año 79. Se pudo hacer, o se pudieron hacer los acuerdos de Oslo porque Peres era laborista, es decir, la izquierda. Es decir, no una ideología preocupada por cuestiones sociales, como a veces solemos pensar que es la izquierda en Europa o en Occidente, sino una izquierda que se plantea la posibilidad de llegar a acuerdos con los países árabes y que, si hay unos acuerdos razonables, pudieran hacer el Estado palestino. El otro segundo granito fue el programa nuclear israelí, que aparentemente es una contradicción con los acuerdos de Oslo. Pero fue su mentor y fue su creador, su hacedor, en origen, el señor Peres, porque él pensaba que precisamente un Israel nuclearizado o un Israel que se preocupara de su poder nuclear tendría su seguro de vida. El futuro israelí se aseguraba gracias al poder nuclear. Y esto fue precisamente porque Peres era laborista, es decir, la izquierda israelí. Es decir, quienes creen que desde el sur del río Litani, y el sur del río Litani es territorio libanés, o debe pertenecer a Israel o estar en manos amigas, con que esté en manos amigas sería suficiente, con que Cisjordania o pertenezca o esté en manos amigas, con que esté en manos amigas sería suficiente, que el Negev, territorio israelí, esté en manos de los israelíes nuclearizado, y que la frontera sea el desierto del Sinaí, y que Egipto pueda garantizar que el Sinaí es una zona de frontera que no va a darle problemas a Israel. Pese al programa nuclear israelí, y gracias a los acuerdos de Oslo, Peres fue Nobel de la Paz. Fuere como fuere, en los últimos años, Peres, desde el Centro para la Paz, que lleva su nombre en Jaffa, algo retirado de la vida política, no con tanta intensidad como antes, incluso un político que antes todavía se podía jactar de que había estado hablando con De Gaulle o con Kennedy o con Ben Gurión, el último de los israelíes que ha podido hacerlo, desde ese Centro para la Paz, decía que estaba en Jaffa, estaba muy preocupado de enfrentarse al terrorismo. Y él insistía en que todos, al margen de nación o al margen de ideología en la actualidad, debían combatir al creciente terrorismo islámico, porque solía afirmar que el terrorismo tiene armas, pero no tiene nada bueno que aportar a la gente. Y precisamente por eso, porque no tiene nada bueno ni nuevo que aportar, finalmente sería derrotado si todos colaborábamos. Confiemos en que Peres, que fue un visionario para la política del Oriente Próximo y la del mundo, y que además era un optimista porque él afirmaba que los optimistas al menos siempre viven mejor que los pesimistas, en este caso tuviera razón.